Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a don José Alcaraz Avellán, él es el portavoz socialista en el municipio, en la ciudad de Telde. Muy buenos días, don José. Buenos días, también en el municipio. Municipio, sí. Empezamos, si le parece, con noticias nacionales e internacionales y después pasamos un poquito a repasar pues, los 2 años de gestión del tripartito en Telde. Don José, el presidente del Gobierno Nacional asegura que este año será mejor que el pasado, pero peor que el que viene. Tenemos una reforma de las pensiones donde el PSOE ha dicho que no va a pactar sin los sindicatos. ¿Cuál es su valoración al respecto? Mira, yo creo que, dadas las predicciones que ha hecho este Gobierno, que siempre han fracasado, el presidente del Gobierno da una predicción que posiblemente se equivoque. La OCDE, el Fondo Monetario Internacional, todos los organismos dicen que las cosas van a ir a peor. Sobre todo en una cuestión concreta, porque claro, vamos a ver, que mejore nuestra capacidad exportadora, que mejoren algunos parámetros concretos, no significa que el principal problema que tenemos, que es el paro, vaya a mejorar. Los índices de desempleo parece que van a incrementarse, no a disminuir, y hablan incluso que van a mantenerse hasta el 2015, con lo cual este Gobierno ha fracasado en el principal empeño, que es disminuir el desempleo, trabajar para que el paro disminuya, ¿no? La lacra del paro va a ser la constante, va a ser, digamos, el estigma que va a tener este Ejecutivo hasta el 2015. Otro tema importante es que el otro día también el Banco de España defendía sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional. Ya tenemos mano de obra esclava, ¿no?, con la reforma laboral. La verdad que después de lo de la reforma laboral y de algunas decisiones que se han tomado, que el Banco de España salga con esto, el operador, digamos que lo que debe hacer es controlar a los bancos, controlar que fluya el crédito, que la actividad económica, digamos, se vitalice. Que salga con esta patujada me parece impresentable. Yo creo que el Banco de España debe dedicarse a lo que debe dedicarse, no está cumpliendo, porque los bancos no están fluyendo el crédito a las empresas, y en vez de señalar cosas que están fuera de lugar, porque eso serían sueldos prácticamente de países, pues no digo del tercer mundo, sino incluso de peor situación, es decir, nos quieren golpear las rentas del trabajo frente a las rentas del capital. Quieren que al final la crisis la paguen los trabajadores, los pensionistas, las personas con menos capacidad adquisitiva. Y yo creo que esa es una vía de desigualdad, de desencuentro social, de conflicto, y una vía impresentable, ¿no? Habría que reformar el tema también de las oficinas de empleo, porque hay muchas personas que ya ni siquiera están dadas de alta como demandantes de empleo en las propias oficinas. Bueno, en realidad más que reformar las oficinas, que hay que reformar el sistema en general y hay que introducir parámetros nuevos, cuestiones nuevas. Yo creo que lo que tenemos es que hay 2 formas de medir el paro en este país. El paro registrado, que implica la voluntad de registrarte en el Servicio Estatal de Empleo o en el Servicio Canario de Empleo, en este caso, y luego está la EPA, la encuesta de población activa, que en realidad es la forma normal de medir el paro, la forma que Europa reconoce y que está estandarizada. Y esa nos da más de 6 millones de parados y por tanto una cifra escandalosa, sobre todo en el sector juvenil. Tenemos un paro juvenil insoportable y las medidas que anunció el Gobierno contra el desempleo juvenil no están surtiendo ningún efecto. Otro tema importante es el tema de Europa. Las elecciones a Europa son el próximo año. Realmente en Europa, como nosotros percibimos la situación europea como muy lejana, porque se toman situaciones que luego a nosotros nos repercuten tarde, no nos enteramos, y si hay una crisis del bipartidismo en favor de partidos xenófobos o antieuropeístas. Bueno, vamos a ver, yo creo lo primero que la población debe ser consciente de que Europa sí que nos importa. La mayor parte de las decisiones se toman de carácter económico, de carácter social, de carácter político, vienen de Europa. Las sectoriales afectan a la pesca, a la agricultura, afectan a la industria, afectan a todos los sectores de la economía, afectan a la vida de la gente también, digamos, con medidas que pues regulan cualquier actividad y cualquier cuestión que nos importa. Por tanto, Europa es decisiva. Construir una Europa progresista, una Europa social, una Europa distinta de la que se está construyendo, es clave
para que las cosas funcionen de otra forma, para los intereses de la mayoría. Por tanto, las elecciones europeas son unas elecciones decisivas desde ese punto de vista. Estamos ante el fracaso, a nuestro juicio, o a mi juicio, de la política, digamos, del ajuste duro, de la política del austericidio, como se ha denominado, ¿no? Y ese fracaso debe reflejarse en las urnas, debe reflejarse en que hay una mayoría distinta en Europa para emprender otra política, una política más activa. Es verdad que ahí, digamos, la gente está cansada un poco del sistema de partidos y de el bipartidismo, si se quiere, ¿no? Puede haber efectivamente ascenso de corrientes antieuropeístas e incluso de ultraderecha. Y eso es un peligro, evidentemente, ¿no? Yo creo que hay que hacer reflexionar a los ciudadanos que hay vías que no llevan a ningún sitio, sino a la a dinamitar Europa y, por tanto, a impedir el progreso social, el cambio necesario, y son vías que además nos retrotraen a situaciones que hemos vivido y que desde luego no son deseables. Don José, el próximo domingo, día 16 de junio, habrá manifestaciones en toda Europa convocadas por las distintas centrales sindicales con un lema por una Europa más social y democrática. ¿Realmente debemos estar todos en esa manifestación, todos unidos contra la Troika? Bueno, no solo contra la Troika, digamos contra una política que se está practicando, contra los mercados que están imponiendo su ley, contra, digamos, la abdicación de la política por la economía, el predominio de determinadas decisiones frente al contenido social. Es decir, la preocupación debe enfocarse sobre las personas, sobre los parados, sobre los dependientes. Debe enfocarse sobre las personas que más lo necesitan y no enfocarse sobre las necesidades de los mercados, del sistema financiero, que es el que está prevaleciendo. Yo creo que lo que hay que invertir es esa situación, dando un toque de atención, movilizándose, intentando cambiar las cosas. Y eso se expresa en la calle, pero también se expresa en las urnas, efectivamente. De los ministros del Gobierno Nacional, realmente llama la atención el ministro Gallardón con la reforma del aborto, y también Ana Mato, que es la ministra de Sanidad, y parece que no mata, sino remata, ¿no? Bueno, esa definición le viene muy bien. Remata por el copago, remata porque le quita la asistencia a los inmigrantes sanitaria, remata porque quiere, digamos, destruir el sistema, en definitiva, público de salud, porque están minando, porque están tomando decisiones que van en su contra y que terminan pues, por hacer que haya una especie de asistencia beneficiaria, benéfica, y luego una doble vía para la asistencia sanitaria en este país, que tenía uno de los sistemas sanitarios más avanzados del mundo, ¿no? Ejemplo para otros países, y que sin embargo el PP se ha empeñado en ir minando, en ir destruyendo, en hacer que retroceda. Pero el señor Gallardón expresa lo más rápido del Partido Popular. Expresa una alianza con los obispos, con la Conferencia Episcopal y con los sectores más reaccionarios del Partido Popular, que quieren como bandera retrotraer la situación de la mujer al principio de la democracia, al periodo casi predemocrático, ¿no? Con, digamos, una propuesta de ley de aborto que efectivamente es retrógrada en sus contenidos y sobre todo que impide un derecho, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo con una libre elección, en un tema que le compete sobre todo a ella, ¿no? Otro tema importante es el tema de la igualdad, que ha caído prácticamente de la agenda política del Partido Popular. Cabría preguntarse por qué cobra más un ingeniero naval que una enfermera de cuidados paliativos, don José. Bien, esa es una buena pregunta. En todo caso, nunca ha estado en la agenda del Partido Popular la igualdad. Siempre han ido a remolque en las leyes de igualdad, en las normas que igualen, digamos, a hombres y mujeres en salario, socialmente, en derechos, por ejemplo, ha retrocedido incluso en el cuidado de los hijos, que fue un avance que yo creo que en la etapa Zapatero fue un avance decisivo, ¿no? Por tanto, en la agenda del PP nunca ha estado la igualdad. Es un partido que fomenta la desigualdad con sus políticas. El resultado de las políticas del PP es la desigualdad social, la quiebra del estado del bienestar, las diferencias entre pobres y ricos que se aumentan, de renta, en definitiva, una política que lleva a la diferenciación social, que lleva a una sociedad injusta, una sociedad
peor, más desigual y, como digo, más injusta. De las ministras que tuvo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero o Felipe González, ¿qué ministras para usted han sido importantes o han marcado una huella en la historia de España? Bueno, yo, más que destacar a una sobre otra, creo que en conjunto la participación de las mujeres en los gobiernos Zapatero, que fue en un momento incluso paritaria, y que eso es uno de los logros fundamentales del gobierno, es decir, introducir no solo en teoría, sino en la práctica, en el Consejo de Ministros, en direcciones generales, en ministerios, en definitiva, incluso a otros niveles de la administración, introducir la igualdad no solo como principio teórico, sino como efectivo, digamos, llamamiento, como efectiva realidad, ¿no? Yo creo que esa fue una bandera que se empezó, efectivamente todavía quedaba camino y queda camino por recorrer. El problema es que el PP lo que ha hecho es, en vez de caminar en la dirección hacia adelante, ha ido en la dirección hacia atrás, ha puesto el freno y marcha atrás a las políticas de igualdad, y hoy en día tenemos una sociedad más desigual para la mujer, porque las mujeres al final son las que más pagan la crisis, pagan en desempleo, pagan en dependencia, pagan en un montón de cuestiones que son la atención a los mayores, la atención del hogar, pagan por tanto ese retroceso en menores sueldos, en más despidos, en tener que volver a atender a los mayores, etc. Y yo creo que eso se está notando. La sociedad lo nota, y ese retroceso social de la mujer en esta sociedad que vivimos debe ser una de las cuestiones que nos movilice para impedirlo y para cambiarlo. ¿Se respiran aire de la sección femenina? ¿Percibe algún matiz de la mujer, pues, al hogar, a cuidar de los mayores, a cuidar de los hijos? Hombre, se percibe un pensamiento reaccionario, un pensamiento conservador, un pensamiento que efectivamente vuelve a predominar la figura paternal, la figura masculina sobre la mujer. Eso sí se percibe sobre todo en acciones, en decisiones, más que en discurso. El discurso intenta decir que se respetan los derechos de la mujer, intenta decir que se fomenta la igualdad, cuando en realidad se hace todo lo contrario. Ese discurso tramposo, mentiroso, ese discurso de doblez, que dice una cosa pero hace otra, es un poco el que se está practicando por parte del gobierno. Y sobre todo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, parece que tiene como una cierta aversión a los medios de comunicación, a dar ruedas de prensa, solamente pues se refugia tras un plasma. Sí, porque al final tenemos un presidente del gobierno virtual. Virtual porque las decisiones que toma se las imponen en Europa. Virtual porque no quiere, digamos, llegar a pisar tierra en la realidad social que vivimos. Virtual porque entiende la política como el ejercicio, digamos, de la imposición de criterios de la mayoría absoluta. Virtual, en definitiva, porque no está diseñando una política de acuerdo con la gente, está diseñando una política de acuerdo con determinados poderes que se la imponen, la acepta y a veces incluso se le nota contento, lo cual es una desgracia para este país. El artículo 47 de la Constitución habla sobre el derecho a la vivienda, una vivienda digna, y realmente el tema de desahucio es un grave problema, sobre todo ahora el Partido Popular ha recriminado que se le haya dado un galardón a la plataforma afectados por la hipoteca, un galardón europeo, y sobre todo Esperanza Aguirre hablaba de que como esperpento no está mal. ¿Cuál es su punto de vista? Bien, empezando por el principio, la vivienda efectivamente es uno de los grandes problemas sociales junto al paro, ¿no? Los desahucios necesitan ser evitados, es decir, hay que tomar medidas, acciones, porque no es posible que los bancos que se estén beneficiando de crédito público, de ayudas públicas, desahucien a personas que no pueden pagar. Y entonces yo creo que hay que buscar fórmulas efectivas como la dación en pago, el alquiler sustitutivo, etcétera, que frenen los desahucios y que permitan que esas personas tengan una vivienda digna. Yo creo que el Partido Socialista tiene que hacerse una autocrítica. Hay que ser, yo creo que claro, y cuando uno falla, cuando uno no está a la altura, reconocerlo. No tomamos las medidas en su momento, también es verdad que empezaba la crisis, ¿no? Pero ahora la hemos propuesto, hemos expresado además la voluntad de llegar a un acuerdo y el Partido Popular lo ha impedido en el Congreso y en el Senado. En las Cortes, en definitiva, ha impuesto su mayoría para impedir que la ley de iniciativa popular se aprobara.
en sus términos o en términos parecidos a los que quería la plataforma. La plataforma es digamos, movimiento social sin precedentes, además con una capacidad de movilización, con una implicación de miles de personas, de cientos de miles de personas, que hay que aplaudir, porque la iniciativa pública, la iniciativa social, la iniciativa ciudadana siempre es buena. El Partido Popular quiere criminalizar a determinados movimientos sociales porque protestan, porque están en desacuerdo. Yo creo que ahí actúa con poca capacidad democrática, con poco sentido político. Sin embargo, digamos, el reconocimiento de la plataforma a nivel europeo explica un poco una sensibilidad por los problemas sociales que esa plataforma tiene. Es verdad que las instituciones debían dar respuesta y no están dando a veces, ¿no? Y que por eso el movimiento social el reconocimiento europeo, a mi juicio, lo que tiene que hacer es alegrar al gobierno de que movimientos sociales autónomos en España sean capaces de movilizarse para intentar arreglar un problema, para intentar solucionar un problema social de envergadura. Sin embargo, la reacción del Partido Popular resulta entre infantil y patética. Y en el fondo lo que viene a decir la señora Aguirre es que el monopolio de la actividad, de cualquier actividad, la tienen los gobernantes. No, miren, la sociedad, que se movilice la sociedad, que proponga, que dé alternativas, no solo es bueno, sino muy recomendable para mejorar y fortalecer la democracia. ¿Cree que el esperpento, el culebrón Bárcenas y esposa, que ahora también han sido imputados, han sido citados a declarar ahora en junio también con nuevos casos, nuevas causas, ¿realmente está haciendo daño al Partido Popular y a los militantes del Partido Popular o realmente no? Hombre, yo creo que a los militantes sí. A los militantes los tiene desconcertados, lo puedo decir porque conozco personas afiliadas al Partido Popular muy preocupadas por esta situación. Pero yo creo que lo más preocupante son dos cosas. Primero, la falta de explicaciones del Partido Popular, porque esto afecta al corazón del Partido Popular, a su dirección política, a su escuela, a su forma de funcionar durante años, ¿no? Y ha faltado una explicación convincente del presidente del gobierno y de los dirigentes del PP. Pero en segundo lugar, lo que están haciendo es lo de siempre. Ha tenido que ser el juez Rus que lo expulse porque pretendían ser acusación particular cuando ellos pueden ser, digamos, pretendían ser víctimas cuando pueden ser realmente autores, cuando pueden ser, hipotéticamente, los que han montado todo un sistema de financiación irregular, ¿no? Ahora bien, el Partido Popular lo que hace es insultar a los medios, descalificar a los medios que denuncian, intentar, digamos, minimizar las cuestiones, no dar explicaciones, y eso es lo más preocupante. Lo preocupante es que intentan tapar un asunto que afecta al corazón del Partido Popular, de su dirección y de su ejercicio de actividad durante los últimos 10-15 años, ¿no? Para aquellas personas que se acaban de incorporar a los desayunos calantes, nos encontramos con don José Alcaraz Avellán, él es portavoz socialista en el Ayuntamiento de Telde. Pasamos ahora a cuestiones de cercanía, de interés local. En 2 años lleva el tripartito en Telde. ¿Cuál es su valoración o qué imagen transmite este tripartito en la ciudad de Telde? Bueno, yo diría que las cosas que hemos hablado son también de interés local, sí, porque afectan a la vida de todos los ciudadanos en Telde y en cualquier municipio, ¿no? En cuanto al tripartito, bueno, tengo que decir en primer lugar que ha tenido 4 remodelaciones en 2 años. Ha tenido 4 cambios de concejalía, 4 estructuras nuevas, 4 formas de organizarse distintas. Y esto refleja claramente inestabilidad, falta de dirección y que permanentemente hay una disputa interna. Es decir, es un tripartito que está permanentemente peleándose. Se refleja incluso en los medios, diferencias de opinión, que bueno, son lógicas, pero se deben dirimir, se deben, digamos, dar respuesta entre ellos, pero la reflejan en los medios de comunicación y sobre todo la falta de dirección política, la falta de una persona que dirija realmente ese gobierno es la ausencia más clara, ¿no? En segundo lugar, yo creo que el resultado, ¿no? El resultado de este tripartito ha sido el incremento de la desigualdad. Desgraciadamente este gobierno ha trabajado porque la desigualdad en Telde aumente, se incremente. ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, digamos, recortando en programas de asuntos sociales, recortando en lo más necesario.
no atendiendo las necesidades sociales de un montón de ciudadanos y ciudadanas de Telde, incrementando de forma brutal los impuestos y las tasas. Todas se han incrementado. La última, la del agua, ¿no? Y eso ha generado desigualdad, porque hay gente que no puede hacerle frente, hay gente que al final va a tener que ser morosa, no poder pagar, o gente que va a disminuir su capacidad adquisitiva, sus ingresos, porque tienen que pagar ese incremento de las tasas y esos impuestos directos e indirectos, ¿no? De esa forma se ha fomentado, o sea, de una parte se le suben los costes, digamos, de los servicios a los ciudadanos, si el incremento del coste del servicio lo paga la gente, lo pagan los ciudadanos y ciudadanas de Telde, pero sin embargo los servicios públicos no mejoran, sino que empeoran. Es decir, son servicios peor prestados porque disminuye el personal que los presta, porque a las empresas se les recortan y estamos ante esa situación, ¿no? Por tanto, desigualdad, falta de dirección son dos características muy claras, y otra es que, digamos, la situación económica del ayuntamiento, la situación, digamos, de ingresos y de gastos, la situación de los presupuestos municipales ha ido cada vez a peor. Es decir, la aplicación del plan de ajuste, la mala gestión que se ha hecho de ingresos y gastos en este ayuntamiento, al final, el no atacar, digamos, la disminución del gasto público, no en lo esencial, sino en lo superficial. Por ejemplo, ¿para qué nombrar ahora 3 directores generales y un coordinador general? No tiene ningún sentido. Con la plantilla de funcionarios que hay, de técnicos municipales, son suficientes en estos tiempos, además, en los que hay que hacer ahorro, en los que hay que hacer, digamos, claramente medidas que vayan en esa dirección. Bien, pues lo que se hace es incrementar impuestos, pero no recortar personal de confianza, personal designado, ¿no? En el tema del presupuesto, el presupuesto 2013 ha sido rechazado por el Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Cuál es su valoración? Sí, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha rechazado el presupuesto 2013. Lo primero es que es paradójico que este ayuntamiento, este gobierno local, que lleva gobernando desde el 2011, no ha elaborado ningún presupuesto, ni uno. Están trabajando con prórroga tras prórroga de los presupuestos del 2011 que elaboró el anterior gobierno. Entonces lo que hacen es modificaciones parciales de esos presupuestos, ¿no? Y lo que están obligados, porque así se comprometieron, es aplicar el plan de ajuste, que significa, como he dicho, recortes brutales en gasto público, y que significa despido de personal, que significa también elevar ingresos vía impuestos y tasas de una forma desproporcionada, sobre todo porque afecta a la mayoría social, afecta a la clase más desfavorecida, ¿no? Pues bien, en este escenario presentan el presupuesto 2013 al Ministerio y el Ministerio lo rechaza. ¿Y lo rechaza por qué? Porque dice que la previsión que tienen de amortización del capital de los préstamos que tienen pedido es claramente insuficiente. Entonces, ¿qué ha hecho el tripartito? ¿Qué operación ha hecho? Pues, digamos, reconocer que no habían presupuestado lo que tienen que pagar de crédito a los bancos, pero a la vez incrementar ingresos vía decir que van a vender parcelas municipales, parcelas públicas, suelo público, que las van a poner en subasta por unos ingresos previstos de 16 millones y pico de euros. Es decir, eso es un ajuste contable, pero no un ajuste real, porque hoy día, si usted pone en venta parcelas de cualquier tipo, o las malvende a un precio que, vamos, que es perjudicial para las arcas públicas, o simplemente no hay gente que en el mercado esté dispuesta. Así han cuadrado los presupuestos, con un artificio que además, curiosamente, cuando en el 2010 el anterior gobierno hizo una operación parecida, desde luego mucho menor, de mucho menor ingreso, preveyendo que iba a tener serie de ingresos por venta de parcelas, estos pusieron el grito en el cielo diciendo que era una medida absolutamente desfachatosa, que no iba a dar resultados, que no se iban a vender las parcelas. Esa es la coherencia con la que se trabaja, ¿no? ¿En qué situación se encuentran también los vecinos y vecinas de Ojos de Garza? ¿Se ha solucionado el tema de su desalojo, su posible ubicación?
Bueno, parece que se ha avanzado en una especie de convenio entre las partes que puede ser una vía de salida para, digamos, desalojarlo y reubicarlo en otro espacio. Lo que pasa es que, en fin, yo creo que un convenio más, un acuerdo más, un paso, que esperemos que sea un paso definitivo, pero me temo que con la política que se está siguiendo sea un paso que, como la yenca, puede ser un paso adelante y un paso atrás, ¿no? No sabemos muy bien qué va a pasar con esto. En todo caso, este es un documento, el de convenio, que va en la buena dirección, pero todavía falta que se concrete y falta sobre todo que aplique. Otro tema importante es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre acerca de la supresión de los concejales no electos y los directores de gobierno. ¿Cuál es su valoración al respecto? Bueno, yo creo que es una sentencia razonable desde un punto de vista, digamos, de que no se pueden equiparar la situación de personas designadas por personas elegidas por votación popular, ¿no? Y desde ese punto de vista era casi algo esperado que el Tribunal Constitucional se pronunciara por esta ley que, como saben, es la de modernización del gobierno local del Partido Popular. El problema es aplicarla, y lo que ha hecho el Partido Popular y el tripartito en Telde es hacer una trampa, es decir, es reconvertir los directores de gobierno en directores generales y nombrar además a uno más, o sea, 3 directores generales y un coordinador general, cobrando sueldos brutos de 65.000 euros cada uno, casi. Entonces ha aumentado el coste, efectivamente, el coste. Con lo cual, a nuestro juicio, contraviene la ley, está en desacuerdo con la ley, pero de luego, sobre todo políticamente, es absolutamente rechazable, porque, vuelvo a repetir, en un momento en lo que se está pidiendo a los ciudadanos que se aprieten el cinturón, que paguen más impuestos, que acepten recortes de todo tipo, incrementar los sueldos, incrementar, digamos, la designación de personas designadas por el tripartito, nos parece impresentable. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los vecinos y vecinas de Telde? ¿Hay diferencia entre unos barrios y otros desde el punto de vista de sus servicios sociales, sanitarios, educativos, deportivos? Bueno, yo creo que lo que sucede es que hay barrios, que hay situaciones que se arrastran desde ese tiempo y que lo que la crisis ha hecho es agudizar, ¿no? Lo que la crisis ha hecho es que se incrementen, se vean más claramente, sean más notorios, más evidentes, ¿no? Yo creo que Ginamar es el sitio, el lugar con más desempleo de Telde, con diferencia, posiblemente sea uno de los barrios con más desempleo de Canarias, si no el que más. Tiene problemas históricos, tiene problemas que se arrastran desde ese tiempo, no termina de darse un plan y una actuación integral que permita de verdad una situación efectiva, y en general yo creo que Telde tiene un problema grave, muy grave, la desigualdad social y el desempleo, que se manifiestan más en algunos barrios, pero que es una desigualdad y un desempleo que afecta, estamos hablando casi de 18.000 habitantes de Telde, ¿no? en paro registrado, ¿no? Porque la EPA no se municipaliza, ¿no? Y por tanto del principal problema, pero estamos hablando de problemas de familias en exclusión social, que no tienen para llegar a fin de mes, que acuden a los bancos de alimentos que se han incrementado de una forma notable. Y ante eso el problema es la reacción del tripartito. El problema es que no hay política ni actuaciones por parte del gobierno, sino mirar hacia otro lado, este no es mi problema, o el problema es de no sé quién, ¿no? Y al final, como digo, lo que está consiguiendo este gobierno es que se incremente la desigualdad, ser un agente activo para incrementar la desigualdad social. ¿La ordenanza de vados también ha sido un capricho del gobierno municipal? Más que un capricho, una exageración en los términos, ¿no? Es decir, ha sido un incremento tan exhaustivo, tan notable, tan importante, que al final, digamos, los ciudadanos que tienen garaje o los ciudadanos que tienen coches guardados, pues van a tener serios problemas para afrontarlo, ¿no? Es decir, es un dato más, una gota más en un océano de incrementos de impuestos, de políticas que van, digamos, a minar las retribuciones de los ciudadanos, a que al final vivir en Telde sea más caro y con menos servicios, ¿no? ¿Y la cultura cómo se está llevando a cabo? Porque Telde tiene un patrimonio cultural bastante llamativo.
No hay, desde luego, de los más importantes del patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico sobre todo, pero no hay política cultural, no hay política cultural, no hay actividad cultural, solo hay la que fomentan las asociaciones, los grupos a iniciativa propia. Es decir, hay una iniciativa asociativa de grupo que se mantiene por el esfuerzo, el voluntarismo de mucha gente. Desde la institución local no hay política cultural, simplemente eso es un páramo, un auténtico desierto. De hecho, los problemas de Gestel, los problemas en la escuela de música... ¿Las escuelas infantiles municipales también? También, efectivamente. Aunque eso es más política educativa y social, pero, digamos, se puede añadir, ¿no? Como la forma de afrontar los problemas, o privatizar o cerrar. Esa es la política de este gobierno. ¿Cómo se vive la labor de la oposición en Telde? Con dificultades. El acceso a la información, el maltrato a veces institucional, la forma a veces despótica de trabajo de algunos miembros del gobierno son evidentes, ¿no? Y por tanto la oposición tiene claras dificultades para ejercer su papel. La única vía en muchos casos ante la falta de información o ante determinadas decisiones arbitrarias, la única vía, digo, es ir a los tribunales, pero esa vía es una vía que está bien en momentos concretos para cuestiones importantes, pero que no puede ser la vía política porque no se debe judicializar la política a nuestro juicio. Yo creo que la oposición en general, nosotros por lo menos estamos procurando acompañar a la crítica contundente, clara cuando es necesaria, acompañarla de medidas alternativas, de propuestas. El problema es que la mayoría de las propuestas, muchas de ellas aprobadas por el tripartito, por el gobierno, se archivan, no se cumplen, no se hacen efectivas. Nosotros hemos propuesto cuestiones de economía, digamos, para mejorar la eficiencia del gasto público municipal, pues desde el parque público de automóviles hasta, digamos, el alumbrado, la basura. ¿De ahorro energético en las oficinas municipales, por ejemplo? De ahorro energético, efectivamente, pero no solo eso, de mejora de la gestión, etcétera, ¿no? Sin embargo, todo eso se echa en saco roto, se aprueba formalmente, pero se cumple o no se tiene en cuenta. Como digo, nosotros seguiremos en esa vía, porque creo que es la vía, la oposición debe ser una oposición crítica, contundente, pero responsable, con propuestas, con alternativas. Ya para ir finalizando, don José, también es importante no olvidar el tema educativo, un pueblo ignorante, víctima de su propia destrucción, lo decía Simón Bolívar. Usted como docente universitario, ¿cómo se ha llevado a cabo pues, el curso escolar? ¿Qué dificultades han tenido los universitarios y sobre todo los docentes en esta etapa? Bueno, yo creo que hemos sufrido afortunadamente un poco menos tal vez que el resto de los ciudadanos y ciudadanas, pero también hemos sufrido recortes. Y esos recortes se manifiestan sobre todo en las becas y en las tasas, que son, a mi juicio, lo más preocupante, porque mire, el incremento, por ejemplo, del trabajo del profesor, a mí no me preocupa. Si ese incremento se hace, digamos, de horas de docencia o de horas de permanencia, se hace, digamos, para lo que se gana ahí, invertirlo en becas, invertirlo en que las tasas sean más bajas. Desgraciadamente no es así. Se suben las tasas, se bajan de forma abusiva las becas y el resultado es que no hay acceso igual a la universidad. Lo que esta sociedad había ganado durante muchos años, que era tener una universidad al alcance de cualquiera, que tuviera un mínimo de esfuerzo, incluso, digamos, indiferentemente de sus ingresos y de su situación social, eso en estos momentos ya no existe, ¿no? Se lo está cargando poco a poco el Partido Popular con medidas, pues eso, de bajada indiscriminada y enorme de las becas y con subida, ajustando, digamos, los ingresos por la vía de incrementar tasas que dificultan el acceso de todos a la universidad. Para finalizar, don José, ¿debe la política estar más cercana a los ciudadanos, de volver a sus orígenes en esta...? Porque parece que hay una crisis a nivel nacional sobre la clase política en general. Bien, yo creo que hay aspectos que hay que cambiar, que hay que modificar, y aspectos que yo creo que son de una descalificación general injusta. Es decir, yo creo que efectivamente lo que significó la política durante la transición fue un papel importantísimo en el cambio en España, en la mejora de la situación, en la democratización
y en la situación social y política de España. Ahora bien, hay que repensar, hay que volver a pensar la política, sobre todo las instituciones, los partidos políticos también. Hay que introducir cambios en mejoras y reformas evidentes. Yo creo que el impulso que se dio en la transición, que duró hasta los años, pues, principios de este siglo, se ha agotado. Hay que pensarlo, hay que repensarlo. Los partidos deben reformarse, efectivamente, democratizar sus estructuras, alejarse de cuestiones de las que no deben estar. ¿Qué pintan los partidos de los consejos de administración de la cajas de ahorro, por ejemplo, o de los bancos? No pintan nada. Y cosas de ese tipo que hay que cambiar. Los partidos deben tener un papel muy concreto de impulso político, de democratización, etcétera. Deben ser agentes que estén en contacto con la gente, que sean receptores de las inquietudes ciudadanas, ¿no? Yo creo que hay que cambiar las instituciones, democratizarlas, efectivamente dar un nuevo impulso a la política democrática, pero digamos siempre partiendo de que la democracia es sin duda la mejor posibilidad de organización social e institucional que tenemos. Mejorable, reformable, hay que darle un impulso contando con los ciudadanos, contando con las demandas de los ciudadanos, pero de luego lo que me parece inaceptable son algunas tesis de que la democracia no sirve o que la democracia hay que echarla al cubo de la basura. A mí me parece que esa no es el pensamiento de la mayoría social, ni mucho menos, sino que son una minoría que lo que quieren es, bajo la idea de reforma de tal, liquidar el sistema. Y a mí me parece que esa no es la vía. Muy bien, pues muchísimas gracias, don José Alcaraz, por estar hoy esta mañana. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista de don José Alcaraz, portavoz socialista en el municipio, en la ciudad de Telde, haya sido de su agrado. Y terminamos con una cita de Enrique Tierno Galván, que hablaba sobre el poder. El poder es como un explosivo, si no se maneja con cuidado, estalla. Que tengan un feliz día y continuamos con nuestra programación cultural y educativa, donde el vehículo transmisor es el español. Gracias.